Don Eduardo tenía 76 años cuando entró por primera vez a mi consultorio, y lo recuerdo hasta el día de hoy como si fuera ayer. Jubilado del ferrocarril, nacido y criado en Morelia, Michoacán, un hombre de manos grandes y voz firme, que se había pasado la vida entera cargando durmientes de vía y nunca había pasado ni un solo día enfermo en cama. Llegó por culpa de una rodilla. Eso era todo. Una rodilla que crujía cuando subía la escalera, que se hinchaba al final del día, que le impedía jugar a las canicas con sus bisnietos en el patio. Y un traumatólogo le había dicho, con toda la buena intención del mundo, que la solución era sencilla: cambiar la articulación. Una prótesis. Una cirugía de rutina, de esas que se hacen a montones todos los días. Don Eduardo salió de aquel consultorio con la fecha marcada y una sonrisa de alivio. Pensaba que iba a volver a correr detrás de los bisnietos. Lo que no sabía, lo que nadie se había sentado a explicarle, es que aquella rodilla adolorida era el problema más fácil que tenía, y que la cirugía que parecía tan sencilla estaba a punto de abrir una puerta que jamás imaginó. Soy médico desde hace casi 20 años, y en todo ese tiempo he acompañado a cientos de personas mayores de 70 tomando decisiones sobre el quirófano. Y necesito decirte algo de entrada. La historia de don Eduardo me marcó profundamente, porque cambió la forma en que converso con mis pacientes mayores sobre el bisturí. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte las 6 operaciones a las que yo, personalmente, lo pensaría muchísimo antes de someterme después de los 70 años. Y la sexta, la última de la lista, es la que más gente acepta con los ojos cerrados, sin hacer una sola pregunta. Pero antes de contarte lo que le pasó a don Eduardo, necesito que entiendas algo que casi nadie te explica. El cuerpo de una persona de 70 años no es el cuerpo de una de 40 con más arrugas. Es un cuerpo distinto por dentro. Piensa en el organismo como una casa antigua, de esas construidas hace décadas, sólida, hermosa, que albergó a una familia entera. La estructura sigue en pie, las habitaciones funcionan, pero la tubería ya no aguanta la misma presión de antes, el cableado se calienta más rápido, y cualquier remodelación grande corre el riesgo de mover una viga que nadie sabía que estaba débil. El cuerpo mayor es exactamente así, por fuera, firme, por dentro, con márgenes de seguridad mucho más estrechos. Y aquí está el punto que la medicina a veces olvida decir en voz alta. La mayoría de la gente cree que el gran riesgo de una cirugía es la cirugía en sí, el corte, el sangrado, que el corazón se detenga en la mesa. Pero no es del todo así. Los números cuentan otra historia. En operaciones programadas, planeadas con calma, la mortalidad en los adultos mayores es relativamente baja, alrededor de 8 de cada 100 en los muy ancianos. Pero cuando la operación es de emergencia, hecha a las prisas, sin tiempo de preparar el cuerpo, ese número puede dispararse y acercarse a 35 de cada 100. Fíjate en ese detalle porque va a ser importante. Lo que mata no es solo el bisturí, es la prisa, es la fragilidad escondida, es lo que viene después. Y lo que viene después es lo que nadie te cuenta. Existe una cosa que se llama delirium posoperatorio. Sé que el nombre suena técnico y frío, así que déjame traducirlo al lenguaje del consultorio. Es cuando una persona mayor, que entró al hospital lúcida, conversando, reconociendo a sus hijos, sale de la cirugía confundida, agitada, sin saber dónde está, a veces viendo cosas que no existen. Es como si la anestesia y el golpe de la cirugía hubieran movido los cables de aquella casa antigua y la luz empezara a parpadear sin control. Y mira el tamaño de esto. Estudios con pacientes mayores muestran que esa confusión puede aparecer en una proporción enorme de ellos, en algunos escenarios llegando a más de la mitad de los operados. La mitad. Piénsalo. Y lo más grave, mucha gente cree que eso pasa rápido, que es solo el efecto de la anestesia saliendo del cuerpo. Para muchos sí, mejor en días. Pero para una parte, aquella confusión deja huellas. Las investigaciones muestran que el delirium posoperatorio está relacionado con internaciones más largas, con pérdida de independencia, y en algunos casos con un deterioro cognitivo que puede durar años. La persona entra a arreglarse una rodilla y sale con la memoria distinta. Fue exactamente eso lo que rondó a don Eduardo. Ahora necesito pedirte una cosa antes de seguir. Si hasta aquí este contenido te está ayudando a ver algo en lo que nunca te habías detenido a pensar, dale al botón de me gusta ahora. Es un gesto sencillo, toma un segundo, pero ayuda a que este video llegue a más hijos e hijas
que están decidiendo la cirugía de un padre o de una madre mayor en este preciso momento. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber desde dónde nos está llegando esta conversación. Ahora déjame llevarte de vuelta con don Eduardo y a las 6 operaciones. La primera de mi lista son las cirugías puramente estéticas de gran tamaño. Y aquí necesito ser muy honesto contigo, porque mi compromiso es con la verdad, no con quedar bien con nadie. No tengo nada en contra de la vanidad. Querer sentirse bien con la propia imagen es legítimo a cualquier edad. El problema no es el deseo, es la cuenta del riesgo. Una cirugía estética extensa después de los 70, de esas largas, que duran horas en la mesa, con gran desprendimiento de piel y pérdida de sangre, expone a un cuerpo de márgenes estrechos a un riesgo que no necesitaba correr. Porque esta no es una cirugía que salva una vida, es una cirugía que mejora una apariencia. Y cuando el beneficio es estético y el riesgo es la vida, la balanza, para mí, se inclina toda hacia un solo lado. El tiempo prolongado de anestesia es uno de los factores más relacionados con complicaciones en el adulto mayor. Lo pensaría muchísimo. La segunda son las cirugías de columna de gran tamaño, hechas solo para aliviar dolor crónico. Presta atención, porque esta es una de las más traicioneras. Una columna que duele desde hace años es una tortura, lo sé, y la promesa de una cirugía que acaba con eso es tan seductora como pocas. Pero las grandes fusiones de columna, esas que atornillan varias vértebras de una vez, son procedimientos largos, con mucha pérdida de sangre y una recuperación dolorosa y prolongada. Y el punto que más me incomoda, en muchos casos de dolor crónico de espalda, los estudios muestran que el resultado a largo plazo de esas cirugías enormes no es tanto mejor que tratamientos más conservadores, como una buena fisioterapia y el control del dolor. O sea, es una apuesta alta, en un cuerpo frágil, por una ganancia que no siempre llega. No digo que nunca, digo, investiga cada alternativa primero. Y fue más o menos aquí, en este punto de la conversación, cuando entró en mi vida una segunda paciente a la que nunca olvidé. Doña Carmen, 73 años, costurera jubilada, nacida en Guadalajara, Jalisco. Una mujer menudita, de lentes gruesos como fondo de botella, que crió a 3 hijos sola con una máquina de coser y todavía le hacía los dobladillos a todo el vecindario sin cobrar nada. Llegó queriendo operarse una hernia de disco. Vivía con dolor, es verdad, pero cuando me puse a investigar su rutina, descubrí algo que lo cambió todo. Doña Carmen tomaba 5 medicamentos distintos por cuenta propia, se saltaba comidas y había bajado de peso sin darse cuenta. Estaba en lo que llamamos fragilidad. Y en palabras sencillas, la fragilidad es cuando el cuerpo perdió tanta reserva, tanta fuerza muscular, tanto margen, que ya no tiene de dónde sacar la energía para recuperarse de un golpe grande. Operar a doña Carmen en ese estado sería como pedirle a una vela casi consumida que aguante un vendaval. Mira, la miré a los ojos y le dije, doña Carmen, antes de pensar en la columna, vamos a cuidar de usted enterita. Y eso fue lo que hicimos. Y es por pacientes como ella que llegó a la tercera operación de mi lista. La tercera son las cirugías programadas en pacientes que ya están frágiles, sin ninguna preparación antes. Y aquí está el punto que la ciencia hoy grita y que poca gente escucha. La edad del papel, la edad del calendario, importa menos de lo que pensamos. Lo que de verdad importa es la edad biológica, el estado funcional real de aquel cuerpo. Hay quien tiene 80 años y está fuerte como un roble, y quien tiene 70 y ya está muy frágil. Los estudios son clarísimos. La fragilidad es uno de los factores más decisivos para una mala recuperación, más incluso que la edad sola. Entonces, una cirugía que sería razonable en un mayor fuerte se convierte en una ruleta rusa en uno frágil que nadie preparó antes. Y ese es justamente el error que más me duele ver. Marcar el bisturí sin antes fortalecer al paciente. La cuarta son las grandes cirugías abdominales o cardíacas hechas de urgencia que podrían haberse evitado con seguimiento. Y aquí vuelvo a aquellos números del principio. ¿Te acuerdas? La diferencia entre operar con calma y operar a las prisas, en el adulto mayor, es la diferencia entre una mortalidad de 8% y una que puede rozar el 35%. Es una diferencia brutal. ¿Y qué lleva a una persona a necesitar una cirugía de emergencia? Casi siempre, un problema que venía avisando desde hacía tiempo y fue ignorado. Una vesícula que daba cólicos y nadie investigó.
Un corazón que daba señales y se dejó pasar. Por eso insisto tanto con mis pacientes mayores. Cuidarse de cerca, dar seguimiento de cerca, es lo que evita la sala de urgencias. La urgencia es donde el cuerpo mayor corre el mayor peligro de todos. Pero espera, porque ahora llegamos a las dos que considero las más delicadas de toda la lista. La quinta son las cirugías de gran tamaño, indicadas para un problema que probablemente nunca daría ningún síntoma en lo que le queda de vida a esa persona. Sé que suena extraño, pero déjame explicártelo con calma. Pasa que descubrimos, en un examen de rutina, una alteración pequeña, de crecimiento lento, de esas que tardarían quizás 15, 20 años en causar algún problema de verdad. En un paciente de 40 años, tiene todo el sentido del mundo tratarlo. Pero en un cuerpo de 80 y tantos años, con otras condiciones, someter a esa persona a una cirugía agresiva, con todos los riesgos de la anestesia, del delirium, de una recuperación difícil, por algo que tal vez nunca la iba a molestar, ahí la cuenta cambia por completo. A veces, el tratamiento más sabio y más valiente es vigilar de cerca y no operar. Y sé que eso va en contra de todo el instinto de «hay que sacar eso ya». Pero la medicina de verdad es pesar lo que se gana contra lo que se arriesga. Siempre. Y ahora llegamos a la sexta, la última. Y es esa que te dije al principio, la que más gente acepta sin cuestionar, pensando que es la cosa más natural del mundo. La sexta operación que yo lo pensaría muchísimo antes de aceptar, después de los 70, es cualquier cirugía programada donde el médico no consiga responderme con claridad una sola pregunta. ¿Y después? ¿Qué viene después? ¿Cómo va a ser mi recuperación día tras día? ¿Quién va a cuidarme en casa? ¿Cuánto tiempo hasta que vuelva a caminar, a comer solo, a vivir mi vida? Porque he visto a mucha gente operarse con éxito, la cirugía ser una maravilla técnica, el cirujano salir feliz de la sala y el paciente no volver a ser el mismo nunca más. No por el bisturí, por el después, por la recuperación que nadie planeó, por la cama que debilitó los músculos, por la confusión que no pasó, por la independencia que se perdió en una cama de hospital. Y es aquí donde tengo que confesarte la cosa que más me duele en estos casi 20 años de profesión. No es perder a un paciente en una cirugía difícil, de esas que sabíamos que era arriesgada. Lo que de verdad me duele es cuando un paciente entra al hospital caminando por su propio pie, para un procedimiento que todos llamaban sencillo, y sale en una silla de ruedas, dependiente, con una mirada distinta. Porque nadie se detuvo a preguntar, ¿valdrá la pena? ¿Aguantará este cuerpo el después? Fue lo que casi le pasa a don Eduardo. ¿Te acuerdas de él? El hombre del ferrocarril, de la rodilla que dolía. Cuando revisé su expediente con calma, antes de aquella prótesis marcada, vi las señales que el traumatólogo, en la prisa del día a día, no había tenido tiempo de juntar. Don Eduardo caminaba despacio, había bajado de peso, olvidaba dónde guardaba las cosas, tomaba un medicamento para el corazón que nadie había revisado. Era un candidato perfecto para el delirium, para la recuperación difícil, para que el después saliera mal. Y la rodilla, por más que doliera, no le iba a quitar la vida. Entonces hice algo que puede parecer extraño que haga un médico. Le pedí que esperara. Le dije, don Eduardo, antes de la cirugía, vamos a pasar 3 meses fortaleciéndolo. Ajustamos los medicamentos, cuidamos la alimentación, lo pusimos a caminar y a hacer ejercicios de fuerza con acompañamiento. Tratamos un problema de la vista que lo estaba haciendo tropezar. 3 meses después, la rodilla todavía dolía, pero don Eduardo era otro hombre por dentro. Y cuando finalmente decidimos, juntos, con calma, por la cirugía, entró fuerte. Salió bien. Y en una de las vueltas al consultorio, me tomó de la mano, con aquellos ojos llorosos de quien trabajó toda la vida, y me dijo una cosa que guardo hasta hoy. Doctor, usted no me arregló solo la rodilla, usted me devolvió entero. Confieso que tuve que voltearme para un lado aquel día. Entonces déjame hacer un resumen de lo que conversamos hoy, porque es importante que esto se quede contigo. La cuestión después de los 70 años casi nunca es operar o no operar, así, en blanco y negro. La cuestión es otra. Primero, el mayor peligro del adulto mayor no es solo la cirugía en sí, es la emergencia, y es el después, la recuperación, el delirium, la pérdida de independencia. Segundo, la edad del calendario importa menos que la edad real de tu cuerpo, tu fuerza,
tu reserva. Tercero, la cirugía estética grande, la fusión gigante de columna solo por dolor y las operaciones agresivas por problemas que nunca darían síntomas merecen una reflexión muy profunda. Cuarto, el seguimiento de cerca evita la emergencia, que es el escenario más peligroso de todos. Y quinto, lo más importante de todo, nunca, jamás, aceptes una cirugía programada sin que tu médico te explique con claridad el y después. Y quiero dejarte con una reflexión. El cuerpo que llegó a los 70, a los 80 años, es un cuerpo que merece respeto, no prisa. Es como aquella casa antigua que albergó una vida entera. No la derrumbas para remodelar por cualquier grieta en la pared. La cuidas con cariño, fortaleces la estructura y solo tocas las vigas cuando es de verdad necesario y cuando se puede hacer con seguridad. Decidir sobre una cirugía a esta edad no es cobardía ni es terquedad. Es sabiduría, es amor propio. Y te pido una cosa, desde el fondo del corazón. Mándale este video ahora a ese padre terco que va a marcar una cirugía sin preguntar nada. A esa madre que cree que necesita operarse todo de una vez. A ese tío, a esa abuela, a ese amigo mayor que tiene un bisturí marcado y nadie se ha sentado a conversar bien con él sobre los riesgos y sobre el después. Esta conversación puede ser la diferencia entre una recuperación tranquila y una vida cambiada para siempre. Y en el próximo video voy a contarte una cosa que conecta directamente con todo esto. Las 5 señales silenciosas de fragilidad que aparecen en el cuerpo de un adulto mayor mucho antes de cualquier cirugía. Señales que dicen si aquel cuerpo está listo o no para un gran esfuerzo. La mayoría de las familias ignora todas y cada una de ellas. Y la tercera señal suele confundirse con cosa normal de la edad, cuando no lo es. No te lo vas a querer perder. Cuida el cuerpo de quien amas como se cuida una casa antigua y querida, con respeto, con calma y fortaleciendo la estructura antes de tocar cualquier viga. Porque en esa casa vive una vida entera.